Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? No te oigo, Omar. Se oye perfecto. Ah, bien ahora. Perfecto. Se oye correcto, Omar. Saludos. No te oigo yo, Omar. ¿Se escucha o no se escucha? Ahora sí. Ya, Sí. comienzo entonces. Me corresponde presentarte hoy día en esta cita especial. Decía que hace bastante tiempo hizo su aparición una nueva forma de principios que estructuran la realidad a niveles micro, donde imperan procesos incomprensibles a la visión tradicional y clásica de la ciencia. La incertidumbre, no dualidad, superposición, desdoblamiento del tiempo y otros tantos fenómenos incomprensibles emergen como parte del mundo cuántico, que de forma oculta tendrían influencia en la realidad clásica. La educación no está alejada de este mundo paralelo y de ello mucho más nos hablará el doctor Amador Martos. Hola. El doctor Amador Martos es un filósofo, investigador y escritor español, cuyo interés se centra en fusionar la epistemología y la hermenéutica, ciencia y espiritualidad en términos más populares. En esta línea de investigación argumenta a la filosofía transpersonal como un nuevo paradigma de conocimiento y como fundamento epistemológico y pedagógico para una educación transracional. Para tal empeño de investigación, tiene publicado 9 libros, así como 12 publicaciones científicas en diversas revistas y universidades, así como ponencias en foros académicos internacionales, y todo ello con el objetivo de proponer un renovador proyecto filosófico y pedagógico. Dejo con usted al doctor Amador Martos. Hola, Omar, gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, tú me indicarás, Omar, si puedo poner el inicio con el PowerPoint, ¿sí? Sí, es que yo no estoy administrando la cuenta, ¿no? Vale, si hay cualquier problema técnico, me avise. Yo pongo en marcha. Sí, yo te aviso en todo caso. Lo pongo en pantalla completa, ¿vale? ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, ¿se ve la pantalla ahora con la presentación? Todavía no. ¿No? No aparece todavía. A ver, perdón, que tengo que compartir la pantalla, perdón. A ver, para compartir pantalla tengo que ir primero a... ¿Dónde se comparte pantalla aquí? Muy buenos días. Buenos días. Ahora, compartir. Agradecemos la presencia del doctor Martos con nosotros en el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, quien ha accedido inicialmente a poder compartir en el Diplomado Internacional Pedagogías Emergentes que dirige CESPE Chile, y además a este espacio del Congreso CESPE 2023. Un placer en nombre de la Junta Directiva de CESPE Internacional. Le agradecemos la presencia y que cuente con todo nuestro apoyo en cada una de las acciones y actividades futuras que pudiéramos desarrollar de conjunto. Estamos a unos minutos de iniciar, en lo que el doctor Martos va preparando cada una de las cuestiones tecnológicas e ingresan más colegas a sala para poder así disfrutar
de la conferencia del estimado colega. Bueno, gracias. Yo puedo poner ahora, ya he compartido pantalla, vamos a probar si se ve, lo pongo a pantalla completa. Y ya me dieron si se ve ahora. Ya se está viendo, doctor. No. No Ya, sé. ya se está viendo, ya se está viendo. ¿Sí? Sí, sí se está viendo. Vale, pues entonces cuando me digan ustedes... Puede ya- abrir, puede darle mayor apertura a la diapositiva La tengo al máximo. para que se pueda ver. La tengo al máximo en pantalla completa. ¿Qué imagen Ya, tienes? ¿Qué imagen La- tienes en La del pantalla? Congreso. La portada ya. del Congreso. Ya, perfecto. ¿Se ve? Sí. Se Bueno, ve. pues cuando quieran, o esperamos un poco, como digan. No sé, desde Cuba deberían decir a qué hora comienza, porque ellos administran el... Sí, aquí faltan 2 minutos para las 4 en España. Y acá faltan 2 minutos para las 8. Para las 10, perdón. A las 10. 10 sí. minutos, 2 minutos Cuba. para las 10. Ujú. Sí, en Cuba. Pues nada, yo me espero. Cuando me digan, doy Voy a inicio. tener que repetir, parece el... En Ecuador también estamos a las 2 minutos a las 10 de la mañana. Estupendo. Bien, ¿estamos en horario? Podemos iniciar, estimado doctor. Muy bien, pues doy inicio y muchas gracias a todos. Bueno, voy a presentarlo porque para Muy que bien. quede grabado, doctor Amador. Ok, de acuerdo. El doctor Amador Martos es un filósofo, investigador y escritor español, cuyo interés se centra en fusionar la epistemología y la hermenéutica, ciencia y espiritualidad, en términos más populares. En esta línea de investigación argumenta a la filosofía transpersonal como un nuevo paradigma de conocimiento y como fundamento epistemológico y pedagógico para una educación transracional. Para tal empeño de investigación, tiene publicado 9 libros, así como 12 publicaciones científicas en diversas revistas y universidades, así como ponencias en foros académicos internacionales, y todo ello con el objetivo de proponer un renovado proyecto filosófico y pedagógico. Dejo con ustedes al doctor Amador Martos. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos los demás presentes. Bueno, en primer lugar, si se me oye bien, me lo dicen para tener conformidad. En primer lugar, quiero... Muy bien. Perfecto. Dar mi agradecimiento a don Carlos Vilche Calderón, presidente general de CESPE, por su amable invitación a este 8º Congreso Internacional CESPE 2023. También quiero agradecer a don Omar Peña Grau, presidente del Comité Organizador CESPE Chile, por su colaboración y asistencia para mi participación en este 8º Congreso Internacional CESPE 2023. Bienvenidos, pues, a todos ustedes a esta ponencia, la educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento. Ello es el
el título de uno de mis libros. Yo soy Amador Martos, filósofo, investigador y escritor. El nuevo paradigma de conocimiento argumentado en la educación cuántica corresponde a la filosofía transpersonal, cuyo emblemático representante es Ken Wilber. Desde aproximadamente los años 60 del siglo pasado, la filosofía transpersonal ha tenido el soporte epistemológico de la filosofía cuántica, así como de la psicología transpersonal. En esta ponencia expondremos cómo ese emergente movimiento transpersonal está incursionando en el mundo intelectual y académico, con vanguardistas docentes e investigadores que han aplicado la visión transpersonal a la educación. También haremos una analogía de esa emergente conciencia intersubjetiva con el mito de la caverna de Platón. Siguiendo la sabiduría platónica, intentaremos comprender cómo la humanidad ha llegado a la actual sociedad de la ignorancia. Y finalmente descubriremos la importancia de Dios en la filosofía como título de mi último libro publicado, el cual tengo el honor de presentar hoy en primicia en esta ponencia. Veamos pues el índice de la ponencia. 1. Génesis de la educación cuántica. 2. La filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento. 3. La filosofía transpersonal irrumpe en la educación a través de la epistemología como asignatura, a través de la psicología, la pedagogía transpersonal, el eneagrama y pedagogías emergentes. 4. Veremos la historia del pensamiento a través de Platón y Kant. El camino ascendente es el camino descendente. 5. Haremos un repaso de la filosofía occidental a través de Platón, Kant y Wilber. 6. Criterios de demarcación entre ciencia y espiritualidad. 7. Los mapas evolutivos de la conciencia. 8. Una luz en tu camino, semiótica para el hombre en busca de sí mismo. 9. Ciencia, filosofía, espiritualidad. Y la conclusión final, mi visión hermenéutica de la historia del pensamiento. El mito de la caverna de Platón es el nuevo paradigma de conocimiento que expongo en la educación cuántica. Ahora bien, me permito poner nuevo entre paréntesis porque el mito de la caverna de Platón es muy conocido, pero quizás no tan sabido o aprendido en función de las ciencias y conocimientos intelectuales que tenemos hoy en día. Un nuevo paradigma de conocimiento es una cuestión epistemológica, por tanto, veamos aquí la génesis de la educación cuántica y de paso le hacemos un homenaje al inconmensurable Platón. En primer lugar, mediante la física cuántica se ha producido un giro copernicano. Por giro copernicano entendamos el idealismo trascendental kantiano o el despertar espiritual en términos de la psicología transpersonal. Y ese giro copernicano hace tambalear la rígida estructura dualista del materialismo científico, desde el ver para creer al creer para ver. Lo anterior permite la trascendencia psicológica y espiritual al sincero buscador de la verdad. Se trata de un cambio de paradigma en la propia conciencia del avezado investigador que intenta ser libre mediante este aforismo bíblico: la verdad te hará libre. Dicha trascendencia psicológica y espiritual es posible gracias a un nuevo paradigma de conocimiento, ya anticipado por Platón en su famosa alegoría El mito de la caverna. En segundo lugar, dicho proceso de trascendencia psicológica y espiritual es posible mediante la psicología transpersonal como cuarta fuerza tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. La psicología transpersonal engloba una serie de pensadores y psicólogos que aceptan la espiritualidad del ser humano. En febrero de 2023 se celebró en Zaragoza, España, las 9ª jornadas de psicología y espiritualidad más allá del ego. Tuve el honor de participar como oyente en ese congreso. También a la derecha está expuesta la tesis doctoral de Iker Puente, uno de los pioneros de psicología transpersonal, con su tesis doctoral titulada Complejidad y psicología transpersonal. Perdone. Sí. Dígame, Omar. No se ve la transparencia. No se ven. Entonces, no. Debo salir de la pantalla grande. A ver. Sí, déjala más baja. Sí, ¿así sí? Sí, ahí sí. Pues voy a empezar de nuevo, entonces, si no se ha visto nada. ¿Sí? ¿Qué le parece, Omar? Ahora sí. Sí. Empiezo de nuevo porque sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces voy a empezar de nuevo. ¿Sí? Bueno, como decía antes, mi agradecimiento a don Carlos Viltre Calderón, presidente general de CESPE, por su amable invitación a este 8º Congreso Internacional CESPE 2023.
Y mi agradecimiento a don Omar Peñagrau, presidente del Comité Organizador CESPE Chile, por su colaboración y asistencia para mi participación en este 8º Congreso Internacional CESPE 2023. Bienvenidos, pues, a todos ustedes a la ponencia, la educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento. Soy Amador Martos, filósofo, investigador y escritor. El nuevo paradigma de conocimiento argumentado en la educación cuántica corresponde a la filosofía transpersonal, cuyo emblemático representante es Ken Wilber. Desde aproximadamente los años 60 del siglo pasado, la filosofía transpersonal ha tenido el soporte epistemológico de la filosofía cuántica, así como de la psicología transpersonal. En esta ponencia expondremos cómo ese emergente movimiento transpersonal está incursionando en el mundo intelectual y académico, con vanguardistas, docentes e investigadores que han ampliado, pero mejor dicho, aplicado la visión transpersonal a la educación. También haremos una analogía de esta emergente conciencia intersubjetiva con el mito de la caverna de Platón. Y siguiendo la sabiduría platónica, intentaremos comprender cómo la humanidad ha llegado a la actual sociedad de la ignorancia. Y finalmente descubriremos la importancia de Dios en la filosofía como título de mi último libro publicado, el cual tengo el honor de presentar hoy en primicia en esta ponencia. Ahora veamos el índice de esta ponencia. 1. Génesis de la educación cuántica. 2. La filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento. 3. La filosofía transpersonal y enrumbe de la educación a través de la epistemología como asignatura, la psicología, la pedagogía transpersonal, el eneagrama y pedagogías emergentes. 4. Veremos la historia del pensamiento a través de Platón y Kant. El camino ascendente es el camino descendente. 5. La filosofía occidental con Platón, Kant y Wilber. 6. Los criterios de marcación entre ciencia y espiritualidad. 7. Los mapas evolutivos de la conciencia. 8. Una luz en tu camino. Semiótica para el hombre en busca de sí mismo. 9. Ciencia, filosofía, espiritualidad. Y finalmente daré mis conclusiones, una visión hermenéutica de la historia del pensamiento. Bien, el mito de la caverna de Platón, que argumento como nuevo paradigma de conocimiento, en realidad no es tan nuevo. El mito de la caverna es sobradamente conocido, pero quizás no ha sido tan debidamente explicado como se merece a la luz de los conocimientos científicos e intelectuales actuales. Un nuevo paradigma de conocimiento es una cuestión epistemológica y, por tanto, veamos esa génesis de la educación cuántica. De paso, le hacemos un gran homenaje al inconmensurable Platón. En primer lugar, mediante la física cuántica se ha producido un giro copernicano. Entiéndase el giro copernicano por ese idealismo trascendental kantiano o el despertar espiritual en términos de la psicología transpersonal, el cual hace tambalear, ese giro copernicano hace tambalear la rígida estructura dualista del materialismo científico desde el ver para creer al creer para ver. Lo anterior permite la trascendencia psicológica y espiritual al sincero buscador de la verdad. Se trata de un cambio de paradigma en la propia conciencia del avezado investigador que intenta ser libre mediante este aforismo bíblico, la verdad te hará libre. Dicha trascendencia psicológica y espiritual es posible gracias a un nuevo paradigma de conocimiento, ya anticipado por Platón en su famosa alegoría El mito de la caverna. En segundo lugar, dicho proceso de trascendencia psicológica y espiritual es posible mediante la psicología transpersonal, como cuarta fuerza tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. La psicología transpersonal engloba una serie de pensadores y psicólogos que aceptan la espiritualidad del ser humano. En febrero de 2023 se celebró en Zaragoza, España, las 9ª jornadas de Psicología y Espiritualidad, más allá del ego. Aquí a la izquierda tiene el cartel de presentación y tuve el placer de asistir como oyente. También a la derecha tenemos la tesis doctoral de Iker Puente, data del año 2014 y se titula Complejidad y Psicología Transpersonal, Caos, Autorganización y Experiencia Cumbre en Psicoterapia. Como conclusión, en tercer lugar, podemos decir que la física cuántica junto a la psicología transpersonal han permitido la emergencia de científicos espirituales denostados como místicos cuánticos, cuando, por justicia histórica y epistemológica, se trata de un cambio de paradigma desde la filosofía tradicional académica a la filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento argumentado en la educación cuántica. A tal efecto, recomiendo el libro Cuestiones Cuánticas, editado por Ken Wilber, donde recoge los escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, aquellos que dieron luz a la nueva ciencia cuántica.
Bien, entramos ya al capítulo segundo, a desarrollar qué consiste la filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento. La filosofía transpersonal engloba un conjunto de pensadores, investigadores, científicos, psicólogos, filósofos y educadores que, en conjunto, se puede englobar como un movimiento transpersonal. Todos ellos, agrupados en diversas instituciones académicas del mundo, buscan un nuevo paradigma de conocimiento que aporte soluciones a los acuciantes problemas provocados por la actual sociedad de la ignorancia, con importantes repercusiones epistemológicas en nuestra manera de vivir, pensar y relacionarnos. La repercusión epistemológica más importante de la sociedad de la ignorancia es la degeneración social y moral de la humanidad. Es la evidencia del fracaso epistemológico de la sociedad occidental, cuya filosofía y ciencia viven todavía en el paradigma de la física clásica, la psicología reduccionista en el ser humano y el relativismo moral. Todo ello propugnado por la satánica Agenda 2030 mediante una ingeniería social, económica y política. El objetivo es sustituir el orden natural inspirado en la divinidad por un transhumanismo tecnológico controlado por inteligencia artificial. Pasemos ahora a ver las distintas investigaciones transpersonales que existen a lo largo del planeta. Arriba a la izquierda tenemos la revista Gilum de la Universidad de Guadalajara. Tuve el honor de publicar ahí 2 artículos científicos. Tenemos también la revista Journal of Transpersonal Research. Son más bien de corte clínico, de psicológico, sus investigaciones. La Asociación de Pedagogía Transpersonal, recientemente creada aquí en España. La web de Iker Puente, muy necesaria también, y su tesis doctoral aquí abajo, que ya hemos citado anteriormente. Hay que citar también la tesis de maestría de Marely Figueroa, de México, una visión transpersonal en la educación. La tesis doctoral de Noemí Siberio, en Venezuela, Psicología del Homus Complexus para una educación desde la comprensión. Y la tesis doctoral de Morelia Valencia Medina, es colombiana, pero residente en España, que se titula Una perspectiva transpersonal para la educación. También tenemos libros de filosofía y psicología transpersonal. Arriba tenemos los 4 libros míos, voy a obviar hablar de ellos, pero me remito directamente a la filosofía transpersonal, un libro de Héctor Sevilla. También hay varios autores que tratan la conciencia transpersonal. Manuel Almendro tiene un libro titulado Psicología y psicoterapia transpersonal y Jorge Ferrer, Espiritualidad creativa. También existen webs de asociaciones transpersonales. Tenemos la Asociación Eurotas, es la Asociación Transpersonal Europea. Ella tiene un listado de organizaciones asociadas a Eurotas. También tiene un listado de instituciones transpersonales acreditadas por Eurotas. Y después tenemos la Asociación Transpersonal Iberoamericana, la ATI, que asimismo tiene un listado de instituciones asociadas a la ATI. Y también tenemos la reciente creada Asociación Andaluza de Pedagogía Transpersonal. Son importantes las publicaciones en formato de libros sobre ciencia y espiritualidad. Para mí el autor, y además considerado el este de la conciencia, es Ken Wilber. Su obra más fundamental es Sexo, Ecología y Espiritualidad. Es una obra compleja de entender si uno no está ducho en filosofía, en ciencia, en psicología, pero él mismo ha hecho una obra que se llama Breve Historia de las Cosas, que es un resumen de Sexo, Ecología y Espiritualidad. Tiene multitud de obras, a destacar cuestiones cuánticas, el paradigma holográfico, ciencia y religión, el espectro de la conciencia. El espectro de la conciencia fue su primer libro, que tuvo una gran acogida. Y pasemos a otro autor muy importante, Amit Goswami. Tiene obras como Ciencia y Espiritualidad, Dios no ha muerto, El médico cuántico, La física del alma. Otro autor importante, Rupert Sheldrake. Su obra El renacimiento de la naturaleza marcó un antes y un después también. El espejismo de la ciencia. Otro autor, Erwin Maslow, de La ciencia y el campo acásico. Su otro libro, El universo informado. Tenemos también a Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es un físico francés que trata sobre todo el desdoblamiento del tiempo y del ser humano a través de la física cuántica. Otro autor importante, Joe Dispenza, con su libro Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Michel Talbot, El universo holográfico. Carter Phipps, Evolucionarios, el potencial espiritual de la idea más importante de la ciencia. Un libro muy interesante, por cierto, que hace años lo leí y saqué bastante datos concluyentes. Bruce Lipton, La biología de la creencia, muy en boga actualmente en las redes sociales. José Luis San Miguel de Pablos, La revelación de la conciencia. Otro autor, Artur Sala, Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Félix Torrán, Mente cuántica. David Wilcock, El campo fuente.
Bien, con todo ello, pasamos al tercer capítulo para dar entrada a cómo la filosofía transpersonal irrumpe la educación, en este caso la epistemología. En el segundo coloquio internacional que tuvo lugar en Venezuela en el año 2019, tuve el honor de participar. Sobre el título de este coloquio era las posibilidades de resignificación del epísteme en las ciencias de la educación, debates y reflexiones, convocado por el Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio IMP-UPEL, extensión Tucupita. Como vemos, el año 2019 ya había un inicio de tratar epistemológicamente estas cuestiones de la educación. También la filosofía transpersonal irrumpe la educación como asignatura. Hay una experiencia pionera en el mundo de la filosofía. El Instituto Ateneo Colima de México imparte la asignatura de filosofía transpersonal en el grado universitario de educación. Y la docente Marely Figueroa Meza es quien tiene en su haber una tesis de maestría titulada Una visión transpersonal de la educación. También la filosofía transpersonal irrumpe la educación a través de la psicología. La tesis doctoral de Noemí Siberio, de Venezuela, titulada Psicología del Homo Complexus para una educación desde la comprensión. Noemí Siberio tiene un doctorado en psicología y egresada de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y también doctora en Ciencias de la Educación. La filosofía transpersonal también irrumpe en la educación mediante la pedagogía transpersonal. Gracias a la tesis doctoral de Morelia Valencia Medina, repito, es colombiana pero afincada en España, cuya tesis se titula Una perspectiva transpersonal para la educación. La doctora Morelia Valencia Medina, junto al doctor Gabriel Carmona Orantes, son los impulsores de la Asociación de Pedagogía Transpersonal, amparada por el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Canadá, España. La filosofía transpersonal también irrumpe la educación a través del eneagrama. La doctora Morelia Valencia, como he dicho antes, imparte cursos de pedagogía transpersonal, también hace cursos de sanación de sombras y de traumas de las personas. Y también hay que citar a Borja Vilaseca, un gran divulgador del eneagrama, que también tiene contactos y hace incursiones en el ámbito educativo. Este es su último libro, Tú eres lo único que falta en tu vida, y nos dice que se puede uno liberar del ego a través del eneagrama. Y por fin llegamos a la filosofía transpersonal, que también irrumpe la educación a través de la pedagogía emergente, como en este caso, este congreso, donde tengo el honor y el privilegio de participar, y que estamos abordando todos estos temas de la filosofía transpersonal. También cabe citar el diplomado internacional que se está desarrollando actualmente, que tratan sobre las pedagogías emergentes. Bien, una vez visto la exposición de la filosofía transpersonal, es necesario entrar en materia sobre la filosofía de Platón y Kant y ver cómo explicamos ese mito de la caverna de Platón. Para Platón, el mundo de las sombras, el mundo de la oscuridad, es un mundo sombrío, ilusorio, es donde encontramos la multiplicidad. Y la verdad que podemos hallar, pues se evidencia desde la epistemología de lo conmensurable gracias al método científico. Aquí Kant, con su obra Crítica de la razón pura, nos permite el conocimiento de la naturaleza a través de una ciencia objetiva, lo que se conoce como el ello. Cuando el esclavo quiere salir de la caverna y se enfrenta a esas incidencias de tener que atravesar los que lo dominan y salir a la gruta y ver la luz del día, el cielo azul, los prados verdes, Platón lo llama como el camino ascendente hacia la sabiduría, hasta alcanzar la conciencia mística de la unidad trascendental. Bueno, es decir, que también podemos hacer una analogía entre el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Cuando el esclavo ya sale y ve la luz, es lo que Platón llama lo bueno, el uno, que hace Dios, y es una belleza descomunal, es lo que en términos filosóficos se conoce como la hermenéutica de lo inconmensurable, lo cual sería la metafísica en oposición al método científico que está en las sombras. Y aquí también Kant, con su obra Crítica del Juicio, nos habla de la conciencia subjetiva, de la creatividad del ser humano, y se refiere a ese yo que tenemos cada uno de nosotros. Cuando el esclavo quiere volver a la caverna para liberar a sus hermanos, sus compañeros, Platón lo llama el camino descendente de la compasión, es decir, de la bondad. Y aquí también Kant, con su obra Crítica de la razón práctica, nos deja su imperativo categórico muy conocido y que tiene que ver al amor entre todos nosotros. Con Platón y Kant
desde este análisis que hemos hecho, podemos ver que hay un fracaso epistemológico de Occidente, puesto que hay una gran inversión desde lo inconmensurable hacia el espíritu a lo conmensurable hacia la ciencia. Es decir, vivimos en un dualismo entre ciencia y espiritualidad. Y veamos ello cómo se ha producido. En primer lugar, la filosofía griega es la filosofía de los dualismos, par, impar, limitado, límite, etcétera, etcétera, muy conocida en los presocráticos, los primeros pensadores griegos, pero es con Platón que se surge un dualismo ontológico y un dualismo epistemológico. Hablamos de un dualismo ontológico porque nos habla de un mundo sensible y de un mundo inteligible, pero hay un dualismo epistemológico, de nuestra manera de conocer, porque dice, podemos salir del mundo sensible mediante la razón hacia el mundo inteligible, y eso sería un camino ascendente hacia el saber, la sabiduría. Luego, el camino de vuelta del exterior a la caverna es el camino descendente de la compasión, del amor. Y aquí se produce una gran inversión cuando surge el Renacimiento, la modernidad, la Ilustración y la Edad de la Razón. Porque la religión católica nos había recomendado buscar a Dios, al Espíritu, lo inconmensurable, hasta el surgimiento del Renacimiento. Y aquí se produce la gran inversión porque ya el hombre deja de mirar a Dios y con la razón mira hacia los sentidos, hacia abajo, mundo sensible. Y toda la época de la modernidad, la Ilustración y la de la razón fue prácticamente para buscar la verdad mediante la razón en las ciencias de la materia. Sin embargo, con la llegada de Ken Wilber se produce un gran cambio y siento decir que muchas universidades no conocen Ken Wilber y es el autor conocido como el Einstein de la conciencia y aporta su gran teoría de los 4 cuadrantes. Él combina el interior y exterior, tanto individual como colectivo, y dice que hay 4 parcelas de la realidad. Brevemente, la primera dice, lo interior individual es la experimentación del pensamiento en sí, con los símbolos, significados e imágenes mentales relativas. Este cuadrante trata de la verdad subjetiva de la belleza del arte. Es el cuadrante del mundo intencional. Su lenguaje es en primera persona del singular, el yo, y su criterio de validez es la veracidad. Lo exterior individual es el mismo individuo, pero en su comportamiento externo. Mientras se vivencia el pensamiento, están ocurriendo una serie de cambios en el cerebro, como secreción de dopamina, aparición de acetilcolina, permitiendo la transmisión del impulso nervioso en el espacio intersináptico, etc. Dichos hechos pueden ser empíricamente observables desde el exterior, utilizando, por supuesto, el equipamiento tecnológico apropiado. Este cuadrante trata de la verdad objetiva de la ciencia. Es el cuadrante del mundo del comportamiento. Su lenguaje es en tercera persona, el ello, y su criterio de validez es la precisión de la descripción. Coincide lo observado con lo expresado. El tercer cuadrante, lo interior colectivo. Ahora bien, los pensamientos que circulan por la mente tienen un sustrato cultural. En efecto, el pensamiento se realiza a partir de una serie de símbolos y significados sometidos al proceso de culturización. Es el cuadrante de la verdad intersubjetiva de la moral y la religión. Su lenguaje es en primera persona del plural, nosotros, y su criterio de validez consiste en la rectitud. Y llegamos así al cuarto cuadrante, lo exterior colectivo. A su vez, la cultura también tiene sus componentes sociales, del mismo modo que el pensamiento tiene sus correlatos cerebrales. Dice Wilber que estos componentes sociales concretos son las modalidades tecnológicas, la fuerza de producción, hortícola, agraria, industrial, etc., las instituciones concretas, los códigos y pautas escritas, las ubicaciones geopolíticas, aldeas, poblados, estados, etc. Es el cuadrante de la verdad interobjetiva, efectiva y de las ciencias sistémicas. Su lenguaje es también en tercera persona, ello, y su criterio de validez consiste en el ajuste funcional o efectividad. Así pues, una vez visto en qué consisten los 4 cuadrantes de la realidad, Wilber les asigna unos criterios de validez a cada uno de ellos. El interior individual sería la veracidad, la sinceridad, la integridad y la grandeza. El exterior individual sería la verdad, la correspondencia, la representación proposicional. El interior colectivo sería la rectitud, el ajuste cultural, la comprensión mutua y la justicia. Y el exterior colectivo sería el ajuste funcional, la red de la teoría sistemática, funcionalismo estructural y tejido del sistema social. Así pues, en este gráfico podemos ver que Platón, Kant y Wilber quedan totalmente integrados y representados. Pero si miramos el mundo actualmente como está, vemos que está totalmente fragmentado y disociado.
O sea, no hay nadie que sepa poner orden en lo que está pasando en el mundo. Incluso me atrevo a decir en las instituciones académicas. ¿Por qué? Y esa sería la gran pregunta. Porque durante la modernidad y la posmodernidad ha habido una fragmentación de la conciencia individual. Esto es lo que Baudrillard explicó con la hiperrealidad, donde nos dice la tecnología nos permite crear nuevos mundos a través de los videojuegos, incluso el metaverso, que hacemos que vemos otras realidades, si cabe, más real que nuestra propia realidad de los sentidos. A ello se le suma el consumismo, el egoísmo, la fama, el poder, la ausencia de amor, y así vemos cómo cada uno de nosotros poco a poco ha sido fragmentado en su conciencia. Pero también la modernidad y la posmodernidad ha llevado a cabo la disociación de la conciencia colectiva. Y esto Bauman lo ilustra muy bien con su sociedad líquida, donde nos dice vivimos en una sociedad sin amor. Si a ello le sumamos la ingeniería social y mental y la satánica Agenda 2030, sobre todo a través de la ideología de género LGTB, vemos que casi no vemos salida. Sin embargo, hay una salida, que es la visión no dual aportada por Ken Wilber, donde tenemos que unir en cada uno de nosotros la sabiduría y la compasión. Llegamos, pues, a este resumen de la filosofía occidental, donde hay que contemplar dos modos de saber, tanto la epistemología de lo conmensurable, es decir, la ciencia, como la hermenéutica de lo inconmensurable, es decir, el espíritu. En este mandala vemos que estos dos modos de saber se distribuyen a cada lado y nos permite entrever que hay 6 tipos de ciencias: la filosofía, la sociología, la ciencia objetiva, la espiritualidad, la psicología y la educación. Todo ello, y después de muchos años de investigación y algunas publicaciones, me permito aventurar que estamos en la humanidad entre cambios de paradigmas. Los cambios de paradigmas que yo preveo que se están dando actualmente son: tenemos que pasar de las religiones exotéricas a la religión esotérica, del materialismo científico a la sabiduría perenne, del neoliberalismo al altermundismo, de la filosofía tradicional a la filosofía transpersonal, de la educación tradicional a una educación cuántica y de la psicología tradicional a la psicología transpersonal. Todo esto resumido está en este mandala, que está publicado en mi artículo científico de la revista Jirum. Se titula El mandala epistemológico y los nuevos paradigmas de la humanidad. No me voy a entretener a dar explicaciones sobre esto porque está disponible gratis en PDF para todos, pero en resumen diría que la conclusión es que la humanidad está frente al nacimiento de una nueva conciencia, como bien argumenta el científico Edward Carbonell en su libro. Bueno, hasta aquí la filosofía occidental gráficamente expuesta, y también pueden consultar mis 2 obras, Ken Wilber y los nuevos paradigmas de la humanidad, y una filosofía alternativa al capitalismo, donde desarrollo todo esto con más profundidad, en extensión y con las debidas citas literarias de Ken Wilber y otros autores. Ahora bien, una vez delimitado que existe ciencia y espiritualidad, ¿cuáles son los criterios de marcación entre saber lo que es ciencia y lo que no es ciencia? Bien, aquí ya tenemos que entrar a hablar de las dimensiones. Ya sabemos que Einstein decía que todo es vibración en el universo. Las dimensiones son conceptos que nos permiten definir una percepción que tenemos. Por ejemplo, la tercera dimensión es espacial. Y aquí los conceptos de demarcación serían matrix, ego, dualidad, ilusión. La cuarta dimensión serían el tiempo, la transracionalidad, la metafísica y el inconsciente colectivo. Y la quinta dimensión tendríamos los criterios como trascendencia, sabiduría, amor, no dualidad y conciencia de unidad. Todos estos conceptos pueden ser ampliados y profundizados para que tenga interés en mi web, en la sesión hermenéutica filosófica de Amador Martos. Tengo los artículos para comprender cada uno de estas dimensiones y de esos conceptos. Hay que comprender que este paso de la tercera a la quinta dimensión es un camino, es una ascensión espiritual individual, tal como lo describe Platón en Microcaverna. O sea, el esclavo sale solo de la caverna, intenta buscar la luz del sol o él solo. Pero esto requiere unos pasos, como son empoderamiento, despertar espiritual, trascendencia y conciencia de unidad en este caso. Y todo ello también puede ser investigado más en profundidad y extensión en mi trabajo de investigación titulado Ascensión espiritual individual desde 3D a 5D. Empoderamiento, despertar espiritual, trascendencia y conciencia. Aquí lo importante a destacar es que los criterios de marcación entre ciencia y espiritualidad es que están siendo manipulados
desde la cuarta dimensión, como ahora veremos. La tercera dimensión es donde sufrimos la manipulación económica, social y política. Esto creo que está a la vista de todo el mundo. ¿Y quién realiza esta manipulación? El enemigo invisible de la humanidad, que son entidades, llámese reptiles, dragones u otras entidades, que son los mismos demonios que fueron a visitar a Jesucristo cuando estuvo en su retiro en el desierto. Eso se puede conocer empíricamente, todo ello, gracias a la hipnosis clínica regresiva de William Criado, que ahora después aludiré. Por tanto, ya es una ciencia, estamos hablando de hipnosis clínica regresiva. ¿Y cuál es el objetivo de estas entidades de la cuarta dimensión? Impedir que alcancemos la conciencia crística, impedir nuestro desarrollo personal, impedir que alcancemos una conciencia de unidad. ¿Por qué? Porque se alimentan de nuestra energía a través de los miedos y de la manipulación. Para quien tenga interés, porque entiendo que esto puede ser mucha novedad para muchas personas, investigar la cuarta dimensión, recomiendo el libro de David Icke, Hijos de Matrix, un libro de unas 1000 páginas, donde nos explica cómo una raza o varias razas interdimensionales controlan el mundo desde hace miles de años y cómo funciona esta matriz de control en la cual vivimos todos. Pero lo más importante es ver los vídeos de William Criado en su canal de YouTube. Tiene más de 350 vídeos. Tengo el placer de poder decir que lejos de yo lo he visto todos, los he analizado todos y he recopilado en modo de artículo los que considero más importantes. Están en mi web con el título Relación actualizada de los vídeos publicados de William Criado. Con todo ello, con los criterios de marcación entre ciencia y espiritualidad, ese camino de ascensión desde la tercera dimensión por la cuarta y la quinta dimensión, son necesarios mapas evolutivos de la conciencia para entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Aquí presento el mapa de la evolución de la conciencia según Ken Wilber, a tener presente que es un interior individual, es decir, de los 4 cuadrantes que hemos visto anteriormente, es el interior individual, es decir, el subjetivo, es un trabajo personal, y Ken Wilber dice que, en primer lugar, los infantes, la persona cuando nace y su posterior crecimiento hay una fase prepersonal, que es preegoico. Luego llega lo personal, que es egoico, y luego lo transpersonal, que es transegoico. Y posteriormente nos lleva a los dominios supraconscientes con el nivel psíquico, uno se convierte en el místico de la naturaleza, el nivel sutil, donde ya buscamos la unión con Dios, lo causal, que es un nirvana clásico, un testigo puro, misticismo sin forma también, y finalmente alcanzaríamos el misticismo no dual entre el sujeto y objeto. Ahora bien, también el sujeto cuando busca su comportamiento en el exterior actúa en función de unos intereses propios. Eso sería el exterior individual. Y aquí el mapa evolutivo de Abraham Maslow es muy interesante. Es el padre de la psicología humanista y creador de la famosa pirámide de necesidades de Maslow. La pirámide de Maslow es una teoría motivacional que explica las necesidades humanas a través de una jerarquía en forma de pirámide. A medida que el ser humano va satisfaciendo las necesidades que están abajo, es decir, las necesidades básicas, se van desarrollando nuevas necesidades y deseos. A tener en cuenta que cuando una persona está en la base de la pirámide y, por ejemplo, pues no tiene alimento, no tiene techo, no tiene trabajo, no tiene dinero, difícilmente puede pensar libremente y alcanzar los niveles superiores de la pirámide. Por eso, los que dominan el mundo tienen mucho interés en que no salgamos del sufrimiento y de la manipulación. Ahora vayamos al mapa cultural interior colectivo de todos nosotros. Como hemos dicho anteriormente, la epistemología de lo conmensurable, ciencia, y la hermenéutica de lo inconmensurable, el espíritu, son dos modos de saber que han sido integrados mediante la filosofía transpersonal. La filosofía transpersonal, como nuevo paradigma de conocimiento, es postulada como asignatura educativa y una cuestión de sentido para una educación transracional que implemente la razón con el corazón. Por tanto, la síntesis entre la filosofía transpersonal y la educación transracional es una condición sine qua non para trascender la crisis de conciencia en la que está inmersa la filosofía occidental. La filosofía transpersonal se constituye entonces en un fundamento pedagógico y epistemológico para una educación transracional con una misión eminentemente espiritual. Veamos entonces vemos pues que la filosofía transpersonal se postula como asignatura educativa para la sanación trascendental de la humanidad mediante una educación transracional.
La misión eminentemente espiritual de la educación transracional consiste en lo siguiente. Primer punto, orientar a la cultura humana más allá del reduccionismo psicológico y la filosofía materialista que ha imperado en Occidente, hacia una metafísica a descubrir nuestro interior. Es el despertar espiritual alegóricamente explicado en el mito de la caverna. Segundo punto, el despertar colectivo es posible también gracias a la meditación y sus beneficios aplicados prácticamente en las aulas, una cuestión, por cierto, hablada científicamente. Y en tercer lugar, el reto para nuestra civilización es integrar la espiritualidad en el sistema educativo. Esa trascendental importancia educativa no puede estar en manos de políticos corruptos hasta la médula y serviles a la satánica Agenda 2030. Por fin alcanzamos el cuarto cuadrante, el exterior colectivo. Aquí voy a echar mano de un artículo de Don Harkins. Don Harkins es un activista de los años 70-80, con una percepción muy clara y evidente de cómo funcionaba la realidad de su mundo. Y su artículo se titula Los 8 velos de la perfección. Dice Don Harkins que lo primero que tenemos que trascender es nuestra ignorancia, porque la ignorancia está supeditada a la política. Da igual que votemos izquierda o derechas, todos los políticos sirven a los intereses económicos superiores, lo que conocemos como dinero y deuda, el dinero que nos esclaviza a través de la deuda. Y ese conglomerado de bancos, agencias financieras y demás, están manejadas por sociedades secretas, llámese masonería, Illuminati, pero hay mucho más secretas que la gente no sabe. Y que esas sociedades secretas están al servicio de un conglomerado militar secreto que tienen muchas tecnologías escondidas a la humanidad, entre ellas la antigravedad. Y que todo eso obedece a estas entidades de la cuarta dimensión y que el único camino para salir de todo este entramado de manipulación y dominio es llegar a la libertad del alma. Y solo así se podría alcanzar esa energía pura que conocemos como Dios. Por tanto, esa trascendencia psicológica y espiritual, al pasar de una dimensión a otra, de la tercera a la cuarta a la quinta dimensión, sería el fundamento de la filosofía transpersonal. Vendría a ser lo mismo que la búsqueda del sí mismo que ya postulaba Jung. Jung ya decía que el sí mismo es la unión de los opuestos, es decir, trascender la dualidad. Y eso es un proceso de individuación. Por tanto, la trascendencia metafísica mediante la meditación, hablada científicamente, es el único camino para salir de la caverna que nos plantea Platón y ver la luz del día, en este caso de la metáfora, pero la energía pura que sería Dios. Bien, como ya hemos visto que el camino del sí mismo es el único camino de salvación, que es un camino individual, veamos ahora si ese sí mismo, la semiótica, que es una ciencia derivada de la filosofía, nos puede clasificar los caminos. En primer lugar, la semiótica. La semiótica es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. La semiótica estudia las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión humana. Pero, ¿acaso la actual civilización humana ha llegado al sumum de su propia comprensión? El mayor problema de comunicación de la humanidad es la divergencia cognitiva entre la epistemología de lo conmensurable, es decir, la ciencia, y la hermenéutica de lo inconmensurable, la espiritualidad. Por tanto, necesitamos demarcaciones conceptuales. El signo, en su definición nuclear, está dotado de una carga informativa para el sujeto conocente a través de los sentidos y la inteligencia, conformando así el entramado cognitivo que da lugar a códigos estructurados, o lo que conocemos como lenguaje. ¿Es posible hallar una significación semiótica que dé plena satisfacción a los eruditos en su búsqueda de la aprendida verdad? Para ello son necesarias demarcaciones conceptuales en el ámbito del conocimiento. Y las demarcaciones conceptuales, según mis investigaciones, son la búsqueda de la verdad, el conocimiento, la sabiduría, la metafísica, el amor y la filosofía. Llegamos así a la geometría mística, puesto que el físico extremo Sir James Jeans afirmó que la naturaleza es mental, pues los pensamientos o las ideas para existir necesitan de una mente para existir. Una mente en la cual exista de algún espíritu eterno, Dios, apuntando con ello al lúcido misticismo platónico. Por otro lado, para el premio Nobel Wolfgang Pauli, la racionalidad tiene que ser complementada por la mística, y también alude al lúcido misticismo platónico. No obstante la dificultad de percibir a Dios en términos conceptuales, hay un lenguaje universal que se conoce como geometría.
Y en dicho sentido, el ciclo es una representación de todo lo que es decir, Dios. En boca del físico y astrónomo Sir James Jeans, Dios es matemático y el universo está empezando a parecerse más a un gran pensamiento que una gran máquina. Llegamos, sí, a tener que expresar unos axiomas semióticos, porque si Dios puede ser representado por un círculo, la manifestación de Dios puede ser representada por un triángulo con la punta hacia abajo, en este caso el azul, mediante la verdad, la sabiduría y el amor. Por otro lado, el triángulo con la punta hacia arriba, el rojo, es la representación de las aspiraciones humanas de llegar a Dios mediante la filosofía, la metafísica y el conocimiento. A continuación, pues, los 6 axiomas semióticos para las interrelaciones de las demarcaciones conceptuales. Verdad, sabiduría, amor, filosofía, metafísica, conocimiento. Veamos cómo se interrelacionan todos. En primer lugar, lo voy a leer despacio porque es muy importante integrar este conocimiento. Hallar la verdad es el imperativo camino para alcanzar la sabiduría. El arco entre la búsqueda de la verdad y la anhelada sabiduría da lugar al surgimiento del conocimiento. Vuelvo a leer. Hallar la verdad es el imperativo camino para alcanzar la sabiduría. El arco entre la búsqueda de la verdad y la anhelada sabiduría da lugar al surgimiento del conocimiento. 2. No hay mayor sabiduría que el amor, pues el saber sin amor es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo. El arco entre la anhelada sabiduría y el amor implica la metafísica, pues la sabiduría y el amor no pueden ser captadas por la mente científica que pertenece a 3D, sino respectivamente. La sabiduría es un ejercicio intelectual de la razón, 4D, así como el amor debe ser sentido emocionalmente, 5D. Vuelvo a leer despacito para que hagamos una aprensión cognitiva cada uno de nosotros. No hay mayor sabiduría que el amor, pues el saber sin amor es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo. El arco entre la anhelada sabiduría y el amor implica la metafísica, pues la sabiduría y el amor no pueden ser captadas por la mente científica, sino respectivamente la sabiduría es un ejercicio intelectual de la razón, así como el amor debe ser sentido emocionalmente. 3. El amor a la verdad es el fundamento de toda genuina filosofía. El arco entre el amor y la verdad hace surgir a la filosofía, en el mismo sentido etimológico de la filosofía como amor a la verdad. Repito, el amor a la verdad es el fundamento de toda genuina filosofía. El arco entre el amor y la verdad hace surgir la filosofía, en el mismo sentido etimológico de la filosofía como amor a la verdad. 4. Hay 2 modos de saber en el conocimiento. El primer modo de saber consiste en la epistemología de lo conmensurable, es decir, aquello que la mente intenta conocer mediante la filosofía. El arco entre la filosofía y el conocimiento científico tiene como sustrato epistemológico la búsqueda de la verdad. Repito, hay 2 modos de saber en el conocimiento. El primer modo de saber consiste en la epistemología de lo conmensurable, es decir, aquello que la mente intenta conocer mediante la filosofía. Y el arco entre la filosofía y el conocimiento científico tiene como sustrato epistemológico la búsqueda de la verdad. 5. El segundo modo de conocimiento versa sobre la hermenéutica de lo inconmensurable, es decir, trata de la metafísica. El arco entre el conocimiento y la metafísica implica una sabiduría por descubrir, más allá de nuestros sentidos, mediante el espíritu. Repito, el segundo modo de conocimiento versa sobre la hermenéutica de lo inconmensurable, es decir, trata de la metafísica. El arco entre el conocimiento y la metafísica implica una sabiduría por descubrir, más allá de nuestros sentidos, mediante el espíritu. Y la sexta, la filosofía y la metafísica pueden ser aprendidas como conciencia de unidad desde la no dualidad. Ahí radica el misterio de la vida. El arco entre la metafísica y la filosofía, mediante la conciencia de unidad de que todos somos uno, une a la razón y el espíritu mediante el amor. Repito, la filosofía y la metafísica pueden ser aprendidas como conciencia de unidad desde la no dualidad. Ahí radica el misterio de la vida. El arco entre la metafísica y la filosofía, mediante la conciencia de unidad de que todos somos uno, une a la razón y el espíritu mediante el amor. Con todo esto visto hasta aquí, con la ciencia semiótica, podemos concluir
que la tercera dimensión, la 3D, corresponde a la ciencia, pero que actúa desde un reduccionismo psicológico. Esto ya Platón lo explicó muy bien con el mito de la caverna, donde los esclavos veían las sombras. La cuarta dimensión corresponde al ámbito de la filosofía, donde ahí, para poder salir de las sombras, hay que hacer acopio del idealismo trascendental kantiano, es decir, ir hacia la metafísica, y que la quinta dimensión, propiamente, es la espiritualidad. Tenemos que hacer acopio de este aforismo socrático. Aquel que quiera cambiar el mundo deberá comenzar por cambiarse a sí mismo. Y esto define perfectamente el mito de la caverna de Platón, que solo el esclavo convencido de sí mismo, convencido de sus proezas, de sus capacidades, podía salir de la caverna cambiándose a sí mismo y creyendo en lo que buscaba. Con todo ello llegamos a las conclusiones finales. Aquí voy a plasmar mi visión hermenéutica sobre la historia del pensamiento. En primer lugar, podemos ubicar a Dios en la dialéctica histórico-cultural. El maestro Sócrates nos explicó que el conocimiento reside en nuestro interior y dio su vida por defender su verdad. Su discípulo Platón explicó dicha certeza cognitiva mediante la alegoría, el mito de la caverna. Después de la cultura griega irrumpió en escena el cristianismo, cuyo maestro Jesucristo nos dejó su magna enseñanza: amaos los unos a los otros. Y como Sócrates, Jesucristo también dio su vida. Sin embargo, el dualismo entre ciencia y espiritualidad se impondría desde el Renacimiento hasta la modernidad, donde Kant tiene un papel preeminente, y la posmodernidad, donde Wilber hace un gran aporte. Esa dualidad cognitiva entre la epistemología de lo conmensurable y la hermenéutica de lo inconmensurable abocó a la humanidad en la actual degeneración social, degeneración psicológica y degeneración espiritual. Así es como se ha llegado a la sociedad de la ignorancia. Segunda conclusión, Dios en la filosofía occidental. Pero la sociedad de la ignorancia en realidad ha sido inducida mediante un reduccionismo psicológico a través de un salvaje capitalismo, en el marco de una guerra espiritual. Por un lado, tenemos el enemigo invisible de la humanidad que habita en la cuarta dimensión y que controla energéticamente a la Matrix, tercera dimensión. Y por otro lado, están todos aquellos despiertos espiritualmente que quieren salir de esa matriz de control mediante el camino ascendente hacia la sabiduría y el camino descendente de la compasión, en el pleno sentido argumentado por Platón en el mito de la caverna, y justificado ahora bajo la lupa de la filosofía cuántica y la psicología transpersonal. Tercera conclusión, Dios en la ciencia. El padre del racionalismo, René Descartes, ya se aventuró en advertirnos que existe un genio maligno, ahora localizado e identificado en la cuarta dimensión, y que manipula a la humanidad mediante ingeniería social y mental en la 3D. Y que la salida de esa caverna platónica solo es posible mediante un concienzudo trabajo interior, sanación de sombras y traumas, desapego de creencias obsoletas, trascendencia psicológica individual y vivenciar la conciencia de unidad en la que todos nosotros somos uno, tales son los fundamentos para la filosofía transpersonal y la educación transracional. Me voy a permitir repetir esto último porque es muy importante, porque tiene que ver con el trabajo individual que cada uno tiene que hacer. Repito, la salida de esa caverna platónica solo es posible mediante un concienzudo trabajo interior, sanación de sombras y traumas, desapego de creencias obsoletas, trascendencia psicológica individual y vivenciar la conciencia de unidad en la que todos nosotros somos uno. Y esos son los fundamentos para la filosofía transpersonal y la educación transracional. Así pues, con la comprensión del mito de la caverna a la luz de la filosofía cuántica y la psicología transpersonal, podemos entonces sellar las divergencias cognitivas entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, una cuestión que abordo en mi libro aquí arriba a la derecha. Cuarta conclusión, Dios y el misterio de la vida. La filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento argumentado en la educación cuántica, como se ha visto en esta ponencia, hace un obligado revisionismo de la historia, la educación, la ciencia y la psicología. Dicho ejercicio epistemológico nos pone al límite de la razón dualista en su intento de descifrar las cuestiones metafísicas que preocupan a la humanidad desde eones de tiempo, y se constituye así en una apertura hacia la transracionalidad. El concepto de transracionalidad es la conclusión final de la obra de Ken Wilber, Sexo, Ecología, Espiritualidad. Es su conclusión más importante para dar validez a ese término. Ese abismo cultural entre la razón y la metafísica
solo se puede salvar si ponemos a Dios en la actuación del conocimiento y que, en términos filosóficos, sería la hermenéutica de lo inconmensurable, es decir, la interpretación de lo que sea Dios como un camino metafísico. Y es así como llegamos a la quinta conclusión, que es la importancia de Dios en la filosofía. La filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento ha sido argumentada en esta ponencia mediante la analogía, el mito de la caverna del inconmensurable Platón. Pero, para aquellos avezados investigadores que quieran ir más allá, pongo a su disposición mi último libro, La importancia de Dios en la filosofía, disponible en ebook y gratis, en PDF. Bien, y hasta aquí la exposición de la ponencia. Todas mis publicaciones, artículos, libros están disponibles gratuitamente en PDF en mi web. Y bueno, quedo a disposición de todos ustedes, Omar y demás presentes, pues si quieren comentar o hacer preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer la ponencia de Amador Martos y que hay mucho que reflexionar y aprender respecto a lo que él planteó acá. Hay muchos obstáculos y una serie de caminos que se pueden seguir. Me gustaría saber una pregunta, Amador, de qué papel cumple la inteligencia artificial en esto, como un obstáculo o como una que favorece el acceso a estos planteamientos que lo hiciste muy bien. La inteligencia artificial, si fuera controlada por un humano, diríamos, despierto y desarrollado en su potencial, no sería un problema. El problema es que el humano está controlado por las entidades de cuarta dimensión, que son las que controlan la inteligencia artificial. Según mis investigaciones de fuentes que no puedo citar ahora aquí, pero la cabeza del pulpo de la inteligencia artificial habría sido descabezada en el año 2017. Y todo lo que queda por debajo son un inconsciente colectivo que actúa en nuestros programas de creencias. Entonces, los que controlan el mundo manejan la inteligencia artificial para seguir con nuestro control a través de la tecnología. Por tanto, los que alaban la inteligencia artificial, yo discrepo de ellos porque la inteligencia artificial está ahora al servicio del transhumanismo. Recordemos que el transhumanismo, que lo que quiere hacernos es justamente pues, ponernos el chip o en el cerebro o en el cuerpo, es lo que se conoce como la marca de la bestia, y por tanto ya no somos dueños de nuestras ideas, nuestros pensamientos. Ahora mismo hay tecnologías que nos permiten implantar ideas y emociones en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, no podemos hablar de una inteligencia artificial neutra o benevolente, sino más bien como que es manipulada, va en contra de nosotros porque no estamos lo suficientemente despiertos o preparados para manejar esa tecnología. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión, su consulta? Don Carlos Alberto Ariñez. Gracias, doctor. Saludos y gracias a la exposición de Amador. Hay algunas frases que me han parecido un poco incómodas en el tema de por ejemplo, dijiste la satánica Agenda 2030, eso siempre lo he oído hablar de gente de teoría de conspiración, el tema de los manejos de unos grupos de poder o el control del mundo a través de fuentes que no indicas. Entonces, un poco quisiera que me explicaras qué elementos te estás tomando o estás tomando en cuenta para, digamos, satanizar una agenda que al final es una firma de 177 países para el desarrollo humano, que me imagino que es tan difícil para el ser humano complementarse unos con otros, como estás hablando con el mito de la caverna, es decir, esa sensación de tener una oscuridad, y cuando logramos un acuerdo de desarrollo humano, resulta que es una agenda satánica. ¿A qué te refieres con eso específicamente? Bien, lo voy a explicar. Yo hace muchos años que investigo cuál es el sentido de la vida y mi lugar en el mundo. En mi libro Capitalismo y Conciencia empecé a investigar cuáles son las jerarquías de dominio que existen y que controlan el mundo. Empecé a descubrir que hay masonería, hay Illuminati, hay muchas sociedades secretas de otros nombres que la mayoría de gente no conoce. Y me empecé a dar cuenta también que la política, da igual que vote izquierda o derecha, en todos los países, por ejemplo, llamados socialistas o comunistas, todos estos obedecen a agendas económicas superiores, llámese bancos, instituciones financieras, FMI, Banco Mundial, pero todo esto además obedece
a instituciones globalistas que no son elegidas democráticamente. Aquí en España, y yo creo que en muchos países de Sudamérica, los gobiernos no son democráticos como pensamos. Incluso se está hablando ahora mismo de que todas las elecciones que han habido hay fraude porque hay tecnología para hacer fraude. Lo hemos visto con Trump, se está hablando aquí en España de lo mismo, pero cuando llegamos al máximo globalismo, en realidad lo que quieren, si uno se lee los postulados de la Agenda 2030, es totalmente perverso. Oiga, miren lo que está pasando en los colegios. Las drag queens están pervirtiendo a los niños. Un maestro no puede decir que existen 2 géneros porque lo expulsan de un colegio. Un niño no puede decir que existen 2 géneros, ahora existen 44 géneros. Nos están volviendo locos. Están, como he explicado anteriormente, matando el ser humano a través de la degeneración social y moral. Ese es el relativismo moral que estamos viviendo. Es más, la Iglesia está siendo infiltrada por el movimiento homosexual, la masonería, y en octubre está un simposium que hacen donde van a dejar liberar ya que la mujer pueda ejercer libremente, van a aceptar la homosexualidad, en fin, están destruyendo la familia, el sentido del orden natural del mundo, ¿no? Sí, muchas gracias, Amador, pero estoy opuesto a tus criterios. Creo que ese es un tema de derechos humanos y toda la persona diversa o diferente merece el cobijo de los estados, y no creo que sea algo que tenga que ir contra Dios o con cualquier religión. Me parece tus criterios muy tuyos, pero creo que sí, la mayoría de criterios no se comparten cuando se defiende derechos humanos. Te agradezco la respuesta. Sí, los derechos humanos nunca se han cumplido. Nunca se han cumplido, incluso, sobre todo los de la educación. Jamás se están cumpliendo. Justamente porque a los poderes globalistas no les interesa. Y si no, dígame alguna universidad aquí en el mundo actualmente que tenga la capacidad de explicar lo que está pasando en el mundo. Imposible. Todas las universidades están controladas por los poderes globalistas. Todas. La palabra a la doctora Glenda Trejo. Gracias, saludos desde El Salvador. Gracias al profesor, al doctor por su exposición. Bueno, yo creo que estos temas son, sobre todo, no tanto para racionalizarlos, pero sí para reflexionarlos, ¿verdad? Precisamente el racionalismo, pero mencionar algunas cosas, cómo nos ha llevado a esas dualidades de cuerpo y alma, el hombre y la naturaleza, cómo nos ha ido disociando, ¿verdad? Nos ha ido quizás a los seres humanos a hacer que perdamos ciertas capacidades de conectarnos con el universo, y esos son temas importantes, ¿verdad? Que deben estar siempre en la agenda. En las universidades, si vemos cómo nos han atomizado las diferentes carreras. Por ejemplo, yo veo aquí en el caso de El Salvador que una persona que estudia ingeniería no quiere leer poesía, por ejemplo, porque es ingeniero. O una persona que estudia ciencias sociales cree que no debe saber nada de matemáticas que porque no le corresponde. Entonces, cómo nuestros cerebros, nuestra conciencia se va formando a raíz de esos postulados, ¿verdad? Y esto es de manera inconsciente, un inconsciente colectivo que se mencionaba. Asimismo, pues como el concepto también de modernidad líquida y como en las grandes urbes, sobre todo, pues el ser humano está totalmente disociado de los otros seres humanos, está disociado de la naturaleza y de su contexto. Entonces, lo que le pase a otras personas no es de su interés, el egoísmo que mencionaba el maestro. Y luego el aspecto del transhumanismo, ¿verdad? Cómo esta corriente le pone excesiva confianza a la tecnología que nos va deshumanizando, y que yo sí quiero decir que estoy de acuerdo con el uso de la tecnología. De hecho, la estamos usando en este momento, ¿verdad? Pero también creo que deben haber límites éticos. Así que muchísimas gracias por su exposición, y por supuesto habrán cosas en las que estemos muy a favor y cosas en las que no, pero se puede escuchar. Muchas gracias. Gracias, doctora Brenda. La doctora Sandra Jiménez, por favor. Buenos días. Buenos saludos a todos, saludos al expositor.
Yo también tengo mis inquietudes y creo que la educación como acto intencional y por supuesto avalado por las políticas mundiales han tenido una intencionalidad y no creo que en este momento sea tan diferente. Es decir, tan diferente en que hay una intención de un grupo que siempre hay que tenerlo sometido en el pensamiento, en la poca capacidad crítica que puedan tener. Y aquí siento que si hacemos comparativos, que nunca es bueno, pero si hacemos comparativos, lógicamente la iglesia o las religiones han tenido también su punto de vista y su concepción y ciertamente los valores que no se han perdido porque son los mismos que tenemos desde siempre, solo que no se están usando, sino los antivalores son los que realmente están generando otro tipo de alienación. Y lógicamente los medios, las tecnologías mal usadas, pues van a generar picos fuertes en lo que es la conducta del hombre. Siento que está más hacia ese punto y que la educación, nosotros los educadores, tenemos que hacer un trabajo muy reflexivo, pero sin imposiciones, porque justamente el ser humano tiene que ser libre y es libre en su pensar, pero no en su actuar, porque le imponemos lo que queremos que él estudie, le imponemos lo que queremos que él sea, producto de que nosotros también estamos ciertamente alienados por todo lo que hemos aprendido, que creemos que es un asunto que pasó, pero no, está en nuestro cerebro. Nosotros tenemos una cultura anclada y por eso creemos que eso es lo mejor para el otro. Lo mejor para el otro es vivir en la armonía de la sociedad, es respetarse. Y lógicamente hay unos principios que tenemos construidos de lo que es una familia, de lo que es el patrón que se genera allí. Y lógicamente nosotros nos cuesta entender que las sociedades tienen otras formas y que esas formas distorsionan. Habría que revisar hasta qué punto ese daño que se está haciendo a la sociedad es también libertinaje, no es que libertad. Entonces, hacia allá va mi punto. Y de verdad estoy de acuerdo en algunos aspectos que señala. Por supuesto, no tenemos la convicción perfecta de ningún ser humano para decir estoy de acuerdo en todo, porque tenemos también formas de pensar. Pero agradezco la temática, me parece interesantísima y tenemos que tocarla porque no nos podemos quedar solamente en lo que creemos. Vamos a escuchar para también tener otras percepciones y otras formas de mirar. Muchas gracias al ponente. Gracias por abrir este espacio. Gracias, doctora Sandra. El doctor Guillermo Galisto. Buenos días. Saludo a todos los presentes y mi respeto por la disertación que acaba de dar el doctor sobre el tema de la educación cuántica. Yo creo y por ello asisto a este espacio de aprendizaje y de conocimiento desde otros temas y otros ámbitos, porque yo creo en la educación diversa. Yo creo que nosotros tenemos que potenciar el saber desde los diferentes dimensiones y ángulos en que se desarrolla la actividad humana. He aprendido, por eso es que defiendo el campo de la diversidad de conocimiento y desde él la síntesis que hacemos cada ser humano del conocimiento diverso, el respeto por los criterios de los demás, la interacción con esos criterios y la capacidad de elaborar nuevas conclusiones, nuevas ideas, porque constantemente estamos recibiendo las influencias de ecosistemas plurales, de la propia cultura que se está construyendo por el ser humano y de las condicionantes en que vivimos. No, sí creo que el avance de la humanidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías asignadas por la era digital,
nos dan paso a un uso no conocido de estos procesos y nos brindan las posibilidades de asistir a nuevos niveles de eficiencia y, ¿por qué no?, a buscar en esos límites novedosos utopías antes no posible de materializar. Yo respeto los criterios del profesor, creo que es una disertación a la que vale la pena acudir nuevamente para sacar aristas de las que se puede uno elaborar nuevas reflexiones, pero no creo que debamos, no creo yo en lo personal, ni coincido tampoco desde mi punto de vista en las afirmaciones absolutas que él realizó sobre la inteligencia artificial. En uno de los aspectos que él mencionó, y por otra parte, y con ello termino, he aprendido en la historia que he seguido del conocimiento a nivel universal, que cada vez que damos un argumento debemos dar las fuentes para la búsqueda y la confirmación de esas proposiciones. Por lo que tampoco coincido con la omisión de las fuentes, porque si no son sociables, entonces entramos en un antagonismo. Reitero mi respeto por el profesor y en la existencia del heterogéneo está la búsqueda del conocimiento y el respeto para la interacción y la creación de nuevas verdades. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo. La doctora Yari Paredes, por favor. Hola, buenos días a todos. Yari Paredes desde México. Un saludo a todos y primero que nada felicitar a nuestro filósofo Amador por primero, fíjense. Lo que acaba de exponer es algo que poca gente expone y precisamente se acaba de dar esta pequeña controversia en las personas que todavía estamos muy pegados hacia lo científico y no entendemos la parte espiritual. Y también dentro de la parte de los que ya sabemos de la parte espiritual, que son cosas intangibles y no se pueden demostrar por lo científico. Por aquí decían, ¿cómo puedes poner tu fuente? Demuéstrame cómo es el nivel del amor. Cuando hablamos de espiritualidad son cosas intangibles que no se pueden demostrar desde lo científico y viceversa. Por lo que felicito al autor y preguntarle si es que nos puede responder. Si hay alguna actividad en España en donde ya se haya podido capacitar a los docentes o hacer actividades ante los alumnos sobre ir enseñando a través de espiritualidad, metafísica, en ver toda esta parte del otro lado, porque por lo menos en México, con el grupo que hemos estado trabajando en Latinoamérica, lo hacemos desde el punto de vista personal. Es un poquito difícil ir en contra del sistema por todo lo que dijo el doctor, que es cierto, eso de todo lo de manipulación que ya está más a la vista de todos, todo lo de la Agenda 2030 ya está a la vista de todos, pero todavía tenemos una gran lucha ante el sistema. Entonces, si nos puede responder la pregunta, sería muy bueno. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Yari. Sí, ¿respondo, Omar? Sí. Bien, mi convicción nace porque hay personas que han marcado un antes y después en la educación. He citado en la exposición a Marieli Figueroa, una profesora de México, que fue la pionera en hablar de filosofía transpersonal en sus clases. También Noemí Siberio, una doctora en psicología y educación, que ha hecho una tesis doctoral con estos planteamientos para poder llevarlos a la educación. Y recientemente la doctora Morelia Valencia, también lo he citado en la exposición, está dando inicio al trabajo interior, al autoconocimiento, a través de la Asociación de Pedagogía Transpersonal recientemente creada en la Universidad de Granada. Ahora bien, todas estas experiencias son experiencias novedosas, apenas incipientes y no han calado todavía en la docencia. La doctora Morelia Valencia
tiene un curso de capacitación para docentes donde se puede empezar a tocar todos estos temas. No en la profundidad que yo lo he expuesto aquí, pero sí por lo menos el camino del autoconocimiento, de la introspección, de la meditación, de la sanación de sombras, de traumas. Porque el gran problema que tiene la humanidad es que tiene tantas sombras y tantos traumas transmitidas culturalmente a través de la familia y la sociedad, y los postulados económico-políticos que nos manipulan desde la infancia, que la educación prácticamente está imposibilitada de hacer ese camino a la inversa. Entonces necesitamos una revolución, y la revolución en la cual estamos ahora mismo es una guerra espiritual. Muy poca gente sabe que está en una guerra espiritual, pero de esa guerra espiritual no vamos a salir si no hacemos un trabajo interior individualmente. Por eso colectivamente va a ser difícil hacerlo, porque yo estoy firmemente convencido que estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos de gran tribulación, y donde solamente existe la salvación para aquel que se quiera salvar individualmente, al margen de cualquier consideración religiosa. Porque eso es un camino espiritual en el pleno sentido que lo ha explicado Platón en el mito de la caverna. Es un camino de trabajo individual, de sanación. Ahora bien, ¿cómo podemos sanarnos de sombras y traumas si hay entidades que están por encima de nosotros y nos manipulan desde lo invisible? Miren, yo trabajo con una terapeuta energética. Yo voy una vez al mes para que me quite implantes y me alivie de los ataques de la oscuridad. La oscuridad está en todo el mundo, en educación educativa, en sistemas políticos. Estamos tratando con un enemigo invisible que no se ve. Por tanto, en alusión a lo que ha dicho anteriormente, creo que Guillermo Calisto, yo no omito ningún dato. Todos los datos están objetivamente en mi web y gratis en PDF y se pueden consultar e investigar. Yo recomiendo a quien tenga dudas sobre estas cuestiones que vaya a ver los vídeos de William Criado. La hipnosis, que es una ciencia ya que prácticamente se conoce, nos lleva a poder postular y conocer cómo funciona la cuarta dimensión. Ese mundo invisible, lo que se conoce como metafísica o hermenéutica de lo inconmensurable. Mientras que dejemos nuestra razón dualista anclada en un paradigma científico reduccionista, no vamos a progresar colectivamente. Por eso el trabajo es individual, porque yo no voy a tratar de convencer a nadie. Bastante tengo que hacer mi trabajo interior a mí mismo. Pero lo que intento comunicar a esta ponencia es que cada cual coja la rienda a su destino. Lo mismo que Platón lo ha explicado en el mito de la caverna. Gracias, doctor Amador. El doctor Kleber tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar por la exposición magistral al doctor Amador. Yo coloqué alguna en el chat un mensaje que me nace del corazón. Que gracias, doctor, por despertar la conciencia a quienes queremos despertar la conciencia. Y considero relevante e importante también lo que usted manifiesta, la autoformación y el autodesarrollo. Philip Murier dice muy claramente, la educación debe ir en función de la libertad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cada uno de nosotros podemos alcanzar nuestra espiritualidad en función de la área educativa cuando nosotros respetamos y toleramos las diferentes perspectivas espirituales, fundamentalmente también en el desarrollo de los valores, la ética, el autoconocimiento y el bienestar emocional. Cada uno de nosotros debemos buscar armonizar y permanentemente quitar nuestros miedos, nuestros temores, nuestros rencores, esa dimensión negra que dice el doctor, yo comparto plenamente. Y también es importante que buscar un ambiente en la comunidad más positivo, más solidario, dentro de la misma institución educativa. Y por lo tanto, buscar dentro de nuestros espacios la educación holística a través de la espiritualidad, tratando o incluyendo aspectos físicos, emocionales, mentales, espirituales, y sobre todo buscar el recogimiento de uno mismo en procesos de meditación. Yo creo que ha sido muy fuerte el mensaje también, y así tiene que ser para quienes queremos despertar o seguir caminando en este proceso de armonía sobre todas las cosas, el proceso de desarrollo espiritual que se debe contagiar también en nuestros estudiantes. Claro que es muy complejo porque hay que romper el sistema está consolidado en la globalidad, por eso es que nosotros
si se mantiene este sistema, yo creo que vamos progresivamente a ir perdiendo. Va a haber un colapso total, yo creo totalmente también, en muy pocos años, pero depende ya de nosotros mismos el querer aportar en este proceso, y ha sido un aporte muy importante en mi formación sobre todas las cosas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Kleber. La doctora Beatriz Mucarcel tiene su palabra. Tiene el micrófono apagado. La doctora Beatriz Mucarcel. Ahí está. Buenos días a todos y muy buenos días, doctor Martos. ¿Qué pasó en mí? Yo creo que acá cada uno, escuchándolo, como siempre nos pasa, hablamos desde el constructo lógico en el que estamos parados. Y es a veces ineludible. ¿Qué me pasó a mí, ser humano, al escucharlo? Yo sentí que movió una parte muy importante de mí, el ser. Pude establecer esa diferencia entre el vivir pensando y tener la capacidad de sentir. Nuestras pedagogías, casi todas las emergentes de CESPE Internacional, están embarcadas en este tema. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir esto sí, esto no, esto puede ser, esto no puede ser. ¿Y desde qué lugar podemos decir eso? Si sostenemos el pensamiento complejo, transdisciplinario y transpersonal, entonces ¿cómo es posible que podamos decir que esto sí o que esto no? Nosotros unimos todo, doctor, y yo adhiero profundamente a lo que usted está diciendo, adhiero profundísimamente, pero para poder hablar con usted y establecer un diálogo, tengo que realizar un proceso de internalización de lo que usted nos ha dicho. Porque de otra manera, en una hora es imposible poder entenderlo, aunque uno lo ha estudiado y lo ha trabajado, es casi imposible. Y lo único que lograríamos es seguir diciendo las cosas que ya sabemos. ¿Sabe qué pasa, doctor? Nos cuesta mucho salir de la zona de confort. Mucho. Y comenzar a tener otras miradas. Yo valoro profundamente, ojalá todas las conferencias pudieran tener este desafío a la interioridad, no a la razón, a la interioridad. Porque estamos acostumbrados a decir cosas que nos hacen sentir cómodos. Ah, esto ya lo sé, esto ya lo vi. Yo no voy a hablar específicamente de cada uno de los temas porque las pedagogías nuestras muchas lo tienen, muchas, pero sí voy a hablar de lo inconmensurable de la espiritualidad que la tratamos de incorporar a CESPE hace muchos años y se pensaron que nosotros hablábamos desde el esoterismo, desde la magia y de vaya a saber qué otras cosas. A tal punto que hubo una diferenciación entre los que hablan académicamente y los que hablan desde el espíritu. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y tenemos que empezar a juntarnos para empezar a dialogar, para empezar a entender qué es lo que nos pasa. En lugar de estar opinando qué dice el doctor tal, el doctor cual, el otro está escrito en otro lado. Si nadie lee ni mira nada, ¿qué pasa con eso? A ver, esta educación cuántica no va sola, se une, se engarza a las pedagogías emergentes de CESPE Internacional. Está engarzada en la coexistencia, está engarzada en la subpedagogía, está engarzada en el metaaprendizaje, está engarzada en la pedagogía de la vida, de la tierra, de la ecosofía. No está sola. No está sola. Por eso, doctor, yo creo, desde mi humilde lugar de presidenta de CESPE por Argentina, que personalmente no voy a incluir a nadie, yo voy a necesitar mucho de sus saberes para enriquecer lo que estoy trabajando. Y yo creo que CESPE Internacional tiene el aval enorme de poner toda esta educación cuántica en sus pedagogías. No va a ser nada nuevo, no, porque ya estamos incluidos. Lo que tenemos que hacer es estudiar y profundizar. ¿Desde dónde partimos?
y hacia dónde queremos ir. Yo me imagino alumnos, padres, docentes, trabajados desde esta instancia, me los imagino en una vida más feliz, en una vida de mayor participación, con humanidad, con inclusión, donde nadie quede afuera, porque desde el espíritu todos estamos unidos, todos, creo que tal vez es desde el único lugar, porque la inteligencia muchas veces y la razón separan entre los más capaces y los menos capaces. La verdad me ha conmovido. Mire que para que yo diga que alguna de las conferencias me conmueven, me ha conmovido. ¿Sabe que me ha conmovido mucho la disidencia que usted supo generar? Le mando un abrazo y toda mi admiración, doctor Martos. Gracias. Gracias, doctora Beatriz. Muchas gracias. ¿Quiere Muchas gracias. decir alguien más? ¿Quiere opinar o el doctor Amador decir algo? Bueno, yo estoy muy agradecido con las palabras de Marta Beatriz porque me han emocionado. Yo solo quiero añadir una cosa, que yo lo único que pretendo con esta ponencia es indicar el camino interior, de introspección, de autoconocimiento, que es el que nos enseña la educación. Pero para hacer ese camino interior tenemos que establecer unos límites de cómo conocemos la realidad, que es lo que he intentado delimitar yo. Y no lo he hecho yo porque me lo he inventado o he sentido el espíritu divino o la intuición, no. Yo he tirado de autores muy conocidos como Ken Wilber, como Platón, como Kant, y también de la hipnosis clínica como William Criado. Mire, solamente una manera de comprobar todo lo que he dicho es la experiencia individual, personal de cada uno, iniciándose con la meditación. Yo durante muchos años yo he estado argumentando que la meditación tiene un campo científico. Ahora todos los científicos dicen que la meditación es buena para dejar de fumar, para el corazón. Todos los científicos están de acuerdo que la meditación está plenamente argumentada científicamente. Y en mi web tienen todas las referencias científicas quitadas. Entonces, ¿por qué la meditación no se imparte a los niños? Algunas escuelas lo están haciendo, como las escuelas Waldorf, Montessori, algunas de estas, donde no hay asignaturas, donde no hay controles, sino se potencia el amor del niño y su espíritu pleno. Eso es lo que le falta a la educación actualmente. Pero al sistema no le interesa eso, porque el sistema actúa con el hemisferio izquierdo, que es el racional y lógico, y no potencia el derecho, que es el emocional. Y eso es lo que las entidades de cuarta dimensión saben muy bien controlar, porque controlan la mente del subconsciente. Porque hay personas que tienen crisis esquizofrénicas y de desdoblamiento de personalidades. No, la gente no está loca. La gente los vuelven locos. Y esto no hay todavía mucha gente que sabe enseñar en qué consiste esta problemática que yo he expuesto aquí en esta exposición. Yo solamente apunto la dirección. Luego cada uno tiene que hacer su camino interior. Gracias. Doctor Yari. ¿Tiene la palabra, doctor Yari? Ya expuse muchas gracias. Aparecía. ¿Alguien más quiere dar su opinión, su palabra, su comentario? Nos dejamos hasta acá. Y agradecer al doctor Amador por abrirnos a otras miradas y a otras formas de enfrentarnos al mundo, digamos. Muchas gracias a todos ustedes por su Podríamos presencia. leer algunas palabras que aparecen en el chat. Ahí. Noelia Alfonso dice: desde la Presidencia y Secretaría de CESPE, Venezuela, nuestras felicitaciones por su interesante y peculiar disertación que incorpora la dimensión espiritual en el ámbito educativo, dando cuenta de la complejidad del ser humano y por ende de la educación que se debe instaurar. Abrazos y bendiciones. Tania María Almares, el tema que se debate no es de un conocimiento general con particularidad. También desde los cientistas, aunque nos atrevemos a desarrollar una controversia, el desarrollo no se puede negar, el avance de la ciencia no se puede negar, la vida nos plantea superar el paradigma tradicional en el enfoque de los problemas del hombre y las sociedades, buscar nuevas posibilidades para el desarrollo del conocimiento. El desarrollo de la autoespiritualidad es un proceso cultural
paulatino y progresivo. Mayra Carales dice, coincido, doctor, porque considero que la educación holística tiene como premisa básica la no fragmentación de las disciplinas. La llamada especialización propone la transdisciplinariedad, la cual elabora desde un contexto epistemológico más amplio que el de la ciencia, va más allá del conocimiento intelectual. Césped corporativa señala, la ciencia se hace sobre la ciencia. Tomemos las contradicciones como fuente de desarrollo y los aportes para sistematizar e introducir en el cambio educativo. La doctora Sandra Jiménez dice, desde Césped Venezuela celebro la introducción de este tema porque nos despierta una realidad que se ha transformado. Nadie tiene la verdad y quien se empeña en repetir que él sabe y el otro no, puede estar más aislado que el otro. Eso es más o menos, a grosso modo, las opiniones y comentarios. ¿Alguien más? Agradecer de manera la oportunidad de escuchar una conferencia que quizás sea vista de manera divergente o disidente, como dice la estimada colega Marta Beatriz. De eso se trata. Buscar aquellas miradas diversas que nos puedan constituir un referente para un posicionamiento científico flexible, un posicionamiento científico que pueda dar nuevos aportes en lo que coincida o no. Ese no es el punto neurálgico de la acción. Lo más importante es el compartir lo que todos sabemos, que es la suma realmente de lo que requiere Césped Internacional continúa haciendo camino al andar. Abrazos y bendiciones a toda la comunidad cespedina. Participan en este espacio del Congreso Césped 2023. Un abrazo fraterno a Césped Chile y al estimado presidente Omar Peñagrado, y mi eterno agradecimiento al estimado colega Martos por estar con nosotros la mañana de hoy. Esperamos que haya sido también para él un espacio en que haya podido intercambiar y escuchar voces divergentes de Latinoamérica en cuestiones de pedagogía y educación. Los esperamos en la noche de hoy con el webinar que desarrollará la estimada colega Gilma Álamo. Está por acá también en sala. Sé que será un espacio nuevos saberes e intercambios, y muy buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y sus opiniones. Acá se aceptan todas las opiniones y estamos en un diálogo. Así que agradecer al doctor Martos por su ponencia, que para mí fue muy interesante. Muchas gracias, Omar, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. Un abrazo. Octava edición del Congreso Césped 2023. Segundo panel iberoamericano de pedagogías emergentes. Nuestras pedagogías, nuestra educación, una identidad latinoamericana que distingue las maneras de formar las nuevas generaciones. Con la participación especial del doctor en ciencias Amador Martos desde España, la conferencia de apertura del doctor Carlos Viltre Calderón, presidente general de Césped, y webinar con la doctora Gilma Álamo desde Chile, del 24 al 29 de julio, organizado por Césped Internacional y desarrollado en el marco del 8º Congreso Césped 2023. ¿En el reparto queda? ¿En el reparto hay? Pues cigarros.